Hola, muy buenos días a todos. Es un placer nuevamente compartir con ustedes la tercera semana de jornada fiscal y agradeciendo sobre todo la presencia del contador González. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es muy importante, muy interesante, sobre la limitante en la compensación universal de impuestos. Todo aquello que te puedas compensar en el IVA y la manera en que puedes hacer uso de ese, digamos, cómo poder encuadrar ese beneficio o cómo poder presentar en un supuesto caso esa compensación, cómo poder hacer esa compensación, ¿no? Tanto como personas físicas como personas morales. Sin más preámbulos, quiero hacer acá un paréntesis dándoles una breve, disculpándonos por el tiempo de ingresar un poquito tarde, tuvimos algunos problemas de conexión, pero bueno, ya estamos acá y sin más preámbulos, bienvenido contador Esteban y te cedo la palabra para iniciar con la ponencia. Gracias, Mari Carmen. Muy buen día a todos. Como ya les comentaron, tuvimos un problema ahorita con la conexión, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a tocar temas muy interesantes que normalmente pues son de mucho interés porque muchos contribuyentes tienen dudas. Y en esta ocasión vamos a hablar de la limitante a la compensación universal. Empezamos. Bueno, en una primera instancia, la eliminación de la compensación universal se fundamentó en el artículo 25, fracción 6 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2019, el cual prevé que en sustitución de lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, en materia de compensación de saldos a favor se aplicará lo siguiente. Los contribuyentes únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto. Respecto al IVA, cuando en la declaración de pago resulte un saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Ahorita más adelante lo vamos a ejemplificar con un caso práctico. De esta forma, la compensación a partir de 2020 solamente se puede aplicar contra el mismo impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Con la nueva miscelánea fiscal para el ejercicio de 2019, se eliminó la compensación universal. ¿Qué es la compensación universal? Bueno, la compensación universal prácticamente nos permitía compensar aquellos saldos a favor que tuviéramos en IEPS, en IVA o en ICR. Estos saldos a favor los podríamos acreditar contra cualquier impuesto, inclusive contra las retenciones de impuestos sobre nóminas, excepto lo que nunca se ha podido compensar es contra el IVA retenido. Ese es un caso muy especial que nunca se ha podido, aun cuando tuviéramos saldos a favor de cualquier impuesto, nunca se ha podido compensar contra el IVA retenido, ¿sí? Entonces, a partir de 2019, que surgió la modificación a la compensación universal, únicamente podemos compensar impuestos que deriven del mismo, o sea, es decir, ICR contra ICR a cargo solamente, ya tampoco nos permite compensar contra los impuestos retenidos de nóminas, que hasta con la compensación universal era permitido. Por ejemplo, el IVA solamente puedo acreditar o contra el mismo IVA, ya no hay compensación a partir de 2019. El IVA a favor que yo tengo dos opciones, o acreditarlo contra IVA a cargo de meses posteriores o solicitar su devolución. Pero surgió una regla muy importante que es la 2.13, en la que prevé que todos los saldos a favor generados hasta el 31 de diciembre de 2018 se podrían compensar contra saldos a cargo de otro impuesto, salvo retenciones. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando surgió la modificación a la compensación universal en 2019, perdón, muchos contribuyentes pues estaban muy preocupados porque decían, ¿qué va a pasar con esos saldos que generé hasta el 31 de diciembre de 2018? Bueno, salió una resolución miscelánea en donde me dice que esos saldos de 2018 generados sí los puedo compensar, pero siempre y cuando sean contra impuestos a cargo del contribuyente, nunca contra retenciones. ¿Sí? Bueno, es importante mencionar que con la reforma fiscal 2020, la limitante a la compensación pasó de la Ley de Ingresos al numeral 23 del Código Fiscal y se confirma con las reformas realizadas a la Ley del IVA y del IEPS. ¿Qué quiere decir eso? En una primera instancia, esta modificación a la compensación universal surgió en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí? La Ley de Ingresos de la Federación se da a través de estímulos presidenciales o decretos, ¿sí? O sea que no son ley y solamente surgen y tienen un periodo de un año. Pero ya en la resolución miscelánea fiscal para 2020, pues ya no está en contexto la eliminación en la Ley de Ingresos de la Federación, sino se eliminó la fracción y el artículo en el Código Fiscal de la Federación en donde nos permitía precisamente el procedimiento para la compensación universal. Entonces, eso fue lo que sucedió en la resolución miscelánea fiscal. Se eliminó de la Ley de Ingresos de la Federación para eliminarlo prácticamente del Código Fiscal de la Federación. Además de la eliminación del Código Fiscal, también se reformó el artículo 6 de la Ley del IVA. Este artículo aún mantenía el texto para compensar contra impuestos conforme al Código Fiscal de la Federación, pero las reglas cambiaron para 2020. Con estas medidas, la compensación universal queda eliminada en el Código Fiscal y en la Ley del IVA. ¿Por qué prácticamente se dio la eliminación del código de la compensación universal? Pues fue por todas las prácticas abusivas que venían permitiéndose por contribuyentes como aquellos que les llamamos CEFOS. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas generaba muchos saldos a favor de IVA. Al vender facturas o las outsourcing, que prácticamente pues nos dan los servicios de subcontratación de personal, tenían muchos saldos a favor de IVA y los podían compensar contra las retenciones de nóminas. Entonces realmente no había un flujo. El SAT no percibía ingresos. ¿Por qué? Pues porque permitía la compensación universal, que si teníamos impuesto a favor de IVA o de ICR, se podían compensar contra las retenciones de los impuestos sobre nóminas. Y esto pues le generaba un gran hoyo al fisco. Por eso es que pues eliminaron la compensación universal. Pero ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que en realidad pues operan de forma normal, que sus ingresos son a tasa 0%? Pues ahí nos dio en la torre, porque antes esos saldos a favor, pues podríamos compensarlos prácticamente contra las retenciones y ya no había una salida de flujo de efectivo. En cambio ahora, ese es el problema que tenemos. Este tipo de contribuyentes que tienen ingresos a tasa cero, que generan muchos saldos a favor de IVA, pues en primera instancia, ahora, pues tienen a partir de 2019, tienen la obligación de enterar esas retenciones de impuestos sobre nóminas, lo cual pues sí les genera un desembolso de flujo muy importante. Y sin embargo, ¿qué pasa con esos saldos a favor? La autoridad tarda entre mínimo 6 meses, hasta 6 meses, para devolver esos saldos a favor. Y nos piden, bueno, las perlas de la Virgen, y hacen todo lo imposible para que cuando hacemos un trámite de devolución de saldos a favor, pues prácticamente se esperan los 20 días una vez que nosotros ingresamos la solicitud de la devolución y entregamos toda la información que nos solicitan. Se esperan casi el término de los 20 días hábiles que tienen para solicitarnos nuevamente información y así seguírsela llevando, porque a partir de que nos generan un requerimiento de información adicional, vuelven a computar otros 20 días hábiles para que ellos puedan decidir si tienen la información completa
y puedan hacer la devolución del saldo a favor o en su defecto solicitar cada vez más información. Esto es una práctica muy insana que por parte de la autoridad, porque lo que quiere hacer es prácticamente, pues que al final diga que uno se desista y que se desista porque son tantos los requisitos que piden cada vez más y más, que muchas veces exceden de sus facultades de comprobación y lo solicitan. Y sin embargo, bueno, inclusive en sus resoluciones de sus actas nos dicen que si no cumplimos con el plazo para entregar la documentación, se da por desistido el derecho al solicitar la devolución. Entonces, en una primera instancia, en pláticas que hubo con empresarios y con el Colegio de Contadores Públicos de México y el Instituto Mexicano, acordaron con las autoridades pues que se certificaran ese tipo de empresas para que en el momento en que se solicitara una devolución, pues pudiera agilizarse el trámite y pudiera los contribuyentes obtener ese tipo de la devolución en un plazo pues mínimo de 20 días hábiles. Sin embargo, no ha sucedido. Y en la práctica seguimos con ese problema, con las devoluciones de los saldos a favor de IVA. Bueno, entonces, para resumir, hasta el 31 de diciembre de 2018, todos aquellos que todavía tengan saldos a favor de IVA o de ISR generados inclusive en la declaración de 2018 que se presenta o se presentó en 2019, todavía podemos compensarlos. Por ejemplo, vamos a ver esta tablita. Si teníamos un saldo a favor de ICR propio, lo podía compensar contra el mismo ICR propio, contra el IVA, contra el YETU, contra el IEPS, contra la tenencia de aeronaves, contra las retenciones de ICR, que hablamos prácticamente las retenciones de ICR, eran las retenciones de impuestos sobre productos del trabajo, o sea, los impuestos se le retienen en nómina a los empleados, el ICR retenido por actividad empresarial y párenle de contar. También, ¿contra qué no podíamos compensar? Nunca, como lo mencionamos hace un rato, contra la retención de IVA, inclusive podíamos compensar contra la retención del IEPS. Bueno, ahora, en cuanto al IVA propio, cuando generábamos un saldo a favor, y repito, esto era hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Sí? Contra el ICR propio del IVA, el IVA, muchas veces confundimos. Aquí les quiero aclarar que la compensación del IVA contra IVA solo procedía en cuanto a un IVA que se hubiera generado a cargo anterior a la fecha del saldo a favor. ¿Qué quiere decir? Que si yo generé un saldo en enero de 2018 a cargo de IVA y posteriormente tuve un IVA a favor del mes de abril de ese mismo año, ahí es una compensación. ¿Por qué? Porque es hacia atrás, ¿sí? La compensación del IVA era hacia atrás, contra impuestos del IVA, pero de meses anteriores al que se generó el IVA a favor. Cuando generamos un IVA a favor, hacia adelante con meses posteriores, se le llama acreditamiento. Entonces, esa es la gran diferencia entre el acreditamiento y la compensación. Y esa compensación nos la permitía a través de una norma que era la regla 40 del SAT, porque en ley no venía, nunca estuvo en ley esa compensación, pero sí, a través de esa regla nos permitía compensar saldos a favor contra impuestos a cargo de meses o años anteriores. Asimismo, entonces volvemos a la tablita que tenemos, el IVA también se podría compensar contra el YETU, contra el IEPS, contra la tenencia de aeronaves, contra las retenciones de ISR y nunca, como lo comentamos, contra el IVA retenido. El YETU se podría compensar contra el ICR, contra el IVA propio, contra el YETU, contra el IEPS, contra casi todo excepto contra el IVA retenido, ¿sí? El IDE igual, y el IEPS y la tenencia de aeronaves. Entonces, en este resumen de esta tablita, era como se tenía contemplada la compensación universal que marcaba el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo en donde, para que no les quede dudas, porque muchas dudas nos han preguntado muchos contribuyentes,
cuando tienen saldos a favor de IVA de 2018 y piensan que ya no pueden compensarlo contra nada. Verán que sí, vamos a ver un ejemplo más en las láminas siguientes. Entonces, resumiendo, con la reforma a los artículos 23 del Código Fiscal y del sexto de la Ley del IVA para 2020, los saldos a favor de IVA que tenga un contribuyente solo pueden acreditarse con saldos a cargo del mismo impuesto que se generen en meses posteriores o solicitarse en devolución, pero no es posible compensarlo contra ningún otro gravamen e incluso contra el mismo. Entonces, aquí lo que comentaba hace un rato, todos esos saldos de IVA provenientes que se generaron a partir de 2019, solamente podemos acreditarlos o solicitar su devolución. Ya tampoco nos permite la compensación que comentaba hace un rato de IVA contra IVA, aunque es el mismo impuesto, esa regla 40, como no estaba en código, ni en ley, ni en el IVA, pues prácticamente también ya el SAT se desistió y nos lo dice muy claramente, que ya tampoco podemos compensar ese IVA generado de 2019 con saldos a favor de meses anteriores. Bueno, ahora, no obstante, en los términos de la regla 2.3.11 de la resolución miscelánea para 2020, los contribuyentes pueden compensar los saldos que tengan a su favor de IVA generados a más tardar el 31 de diciembre contra su IVA a cargo generado con anterioridad. Esto es lo que yo les decía, y es que han surgido muchas dudas sobre este tema de IVA a favor, que se generó hasta el 31 de diciembre de 2018. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, vamos a ver el ejemplo, las empresas Sillas S.A., por ejemplo, que en junio de 2020 se percató que tenía una deuda de un pago mensual de IVA del mes de agosto de 2018 por 60,000 pesos, el cual debió pagar a más tardar el 17 de septiembre y va a cubrir con un saldo a favor que tiene del mismo impuesto por 70,000 pesos correspondiente al mes de noviembre de 2018. O sea, resumiendo, tenemos un IVA a cargo del mes de agosto de 2018 y tenemos un saldo a favor del mes de noviembre del mismo año. Aquí es lo que comentamos hace un rato. Vamos a compensar un saldo de IVA que se generó en un mes posterior al mes anterior, el cual tenía un saldo a cargo. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el saldo, el factor de actualización para actualizar y determinar el impuesto actualizado del saldo a cargo que tenemos. Por ejemplo, vamos a tomar el índice del mes inmediato anterior al cual se realiza la compensación. Ahorita estamos, por ejemplo, en este ejemplo, la actualización o la declaración la vamos a presentar en el mes de junio de 2020. Entonces vamos a tomar como índice el de mayo de 2020 y lo vamos a dividir entre el índice del mes inmediato anterior al que se debió pagar el IVA, que es agosto de 2018 y nos da un factor de actualización de 1.0564. Entonces aquí muy claramente nos vamos hasta el mes en que vamos a presentar la declaración, un mes antes, al mes inmediato anterior al que se generó el impuesto a cargo. Una vez que tenemos nuestro impuesto, nuestro factor de actualización, teníamos un saldo a cargo de 60,000 pesos, le aplicamos el factor de actualización y nos da un impuesto actualizado a la fecha en que vamos a hacer la compensación de 63,384 pesos. Entonces aquí, pues tenemos la primera parte, la actualización del impuesto a cargo. Ojo, aquí la actualización, si ven, se está dando hasta la fecha que voy a presentar la compensación. O sea, hasta junio de 2020 estoy llevando la actualización y el impuesto es que debía haber pagado fue de junio de 2018. O sea, mi actualización fue desde 2020 hasta junio de 2018. Una vez que tenemos nuestro impuesto actualizado, vamos a determinar los recargos hasta la fecha en que se generó el saldo a favor. Ahí es bien importante comentarles que los recargos no se van a ir hasta 2020 como la actualización.
¿Por qué? Porque el saldo a favor que vamos a aplicar es del mes de noviembre de 2018. Entonces, los recargos solamente van a computar a partir de junio de 2018 de agosto de 2018 a noviembre, que es el saldo a favor que se generó, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Solamente vamos a computar los recargos de septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Que es a la tasa del 1.47, que nos corresponde a un total de 4.41%. Entonces, reitero, los recargos son de la fecha en que se dejó de pagar el impuesto hasta la fecha en que se generó el saldo a favor, el cual voy a ocupar para hacer mi compensación. Entonces, ya tengo mi saldo actualizado a cargo, que son 63,384. Repito aquí la actualización de 2020 a 2018 y únicamente mi recargo por 3 meses, que me da a un total de recargos de 2,795 pesos. Entonces, a ese impuesto actualizado, más mi actualización, más mis recargos por pagos de extemporáneos, nos da un crédito fiscal total a pagar de 66,179 pesos. Entonces, hasta aquí no tenemos ningún problema. Actualizamos el impuesto y le calculamos los recargos. Ahora vamos a ver la actualización del saldo a favor que se generó y lo vamos a compensar de acuerdo al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2018. Ese saldo a favor de 70,000 pesos, igual. ¿Cómo lo voy a actualizar? Igual, con el saldo a favor desde la fecha en que se generó ese saldo de noviembre hasta la fecha que lo voy a compensar. Aquí el factor de actualización me da 1.0377 y me da un saldo a favor actualizado de 72,639 pesos. Ese factor de actualización es de los meses del mes de mayo de 2020 al mes de noviembre de 2018, que es el mes inmediato al que se generó el saldo a favor. Entonces, una vez que tengo mi crédito fiscal ya actualizado y con recargos, que es la cantidad de 66,197 pesos, 179 pesos, le resto o voy a ocupar mi saldo a favor actualizado de la compensación y me queda un remanente de saldo a favor de 6,459 pesos. Entonces, como verán, este ejemplo es muy claro, pero sí quisiera que tengan en mente que corresponde a saldos a favor generados hasta el 31 de diciembre de 2018. Quiere decir que si ustedes tienen algún saldo a favor de IVA con anterioridad a 2018 que les genere a cargo y tenemos un saldo a favor de IVA, hoy en día en 2020 lo podemos compensar. Lo que ya no podemos hacer es con los saldos generados a partir de 2019, se elimina este tipo de compensación. Muy bien, bueno. Por último, cabe recordar que cuando se trate de saldos a favor de IVA, los contribuyentes deben presentar la DIOT en aquellos casos en que no se encuentren relevados de dicha obligación, con anterioridad a la presentación de la declaración en la cual se efectúa la compensación. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros no tenemos presentada la declaración del DIOT, en automático, la autoridad, cuando yo presente mi compensación o, en su caso, la devolución del impuesto, me la va a rechazar porque no tengo presentada la DIOT. O igual la tenemos presentada, pero no coincide el dato del impuesto que se genera en la DIOT con la declaración presentada. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que antes de hacer una compensación o de IVA o solicitar su devolución, tenemos que verificar que estemos presentado y cumpliendo con la DIOT y además que el dato que contenga el saldo a favor en la DIOT coincida con el dato que se presentó en la declaración con saldo a favor.
¿sí? Muy bien. No sé si aquí tengan alguna pregunta. Sí, contador. De hecho, tenemos una pregunta en relación a, bueno, la compensación universal. Dicen, ¿cómo puedo compensar de manera universal mi saldo a favor? Muy bien. Bueno, como reiteramos, solo los saldos del ejercicio 2018 se pueden compensar contra impuestos a cargo, a excepción de los impuestos retenidos, ¿sí? Ya que la compensación universal se eliminó a partir de 2019. Muy bien, contador, gracias. Y tenemos también, ¿qué se debe de cumplir para aplicar la compensación? Otra Bueno, pregunta. precisamente vamos a tocar ahorita este tema, pero bueno, vamos a contestar la pregunta. La ley nos obliga a presentar un aviso de compensación en el caso del IVA y reiterando que no solo procede el aviso de compensación, sino que esté presentada la DIOT estando obligado a ellos. ¿Por qué estando obligado a ellos? Porque en el régimen de RIF, que son de régimen especial, ellos no están obligados a presentar la DIOT. Entonces ahí la autoridad pues entra en una contradicción, porque ¿qué pasa con los RIF? Con los RIF que tienen saldos a favor de IVA y quieren presentar una compensación hasta antes de diciembre de 2018 contra IVAs de meses anteriores. Pues ellos no están obligados a presentar la DIOT, están relevados de esa obligación. Y ahí el SAT no nos ha aclarado en ninguna ley, en ningún término, qué procedería contra los RIF. ¿Cuál es mi opinión? Pues que si la presentan, entonces en automático el RIF estaría ya obligado a presentar a partir de esa fecha sus declaraciones del DIOT. Entonces, ese es el único problema que tenemos ahorita, que es en ese régimen del RIF. Ok, gracias. De hecho, si bien es cierto, la compensación universal abrió espacios para prácticas de evasión fiscal, debido a que realizan acreditamientos muchas veces ficticios o soportados por comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Esto viene a colación porque en la siguiente pregunta nos dicen, ¿qué pasa si en mi saldo a favor que quiero compensar presento alguna factura que no esté completamente, que no sea válida ante el SAT o que sea por una operación simulada, digamos, como a veces en algunas operaciones entre empresas o proveedores se puede suceder? ¿Son acreditados, son sujetos ellos a una multa o simplemente no procede esa compensación? ¿Qué es lo que sucede en esa parte, contador? Bueno, prácticamente lo que se da cuando se solicita este tipo de operaciones simuladas, se da prácticamente cuando se hace la solicitud de devolución de saldos a favor de IVA, en donde se presenta toda la información de todos y cada uno de los proveedores a los que se pagó el IVA. En ese momento, el SAT verifica que alguno de esos proveedores, si no esté en el listado del 69B, en el momento en que está en el listado del 69B, ese IVA que se generó de esas facturas de esos proveedores, el SAT no procede a la devolución del impuesto. Inclusive les hace devoluciones parciales. Es decir, si ustedes en algún momento solicitaron alguna devolución de IVA por 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos el SAT detecta que hay proveedores que están en el listado y de ese IVA les corresponden 20,000 pesos, esos 20,000 pesos en automáticamente lo rechaza y solo les hace una devolución parcial. En vez de los 80,000, les haría una devolución parcial de 80,000. Hasta ahí sería el procedimiento para la devolución del IVA. Pero si el SAT ya determinó que hicimos operaciones con ese tipo de proveedores que están publicados en la lista, entonces ya tenemos un problema y tenemos que autocorregirnos de manera inmediata porque ya
el SAT nos lo está diciendo que son operaciones simuladas. ¿Ok? Otra razón más, contador, si estarás de acuerdo conmigo, para que las empresas cuiden y detecten, bueno, más bien supervisen sus operaciones con sus proveedores, tengan al día todo lo que son sus DIOT y lleven un control más exhaustivo para que no tengan este tipo de problemas cuando requieran de hacer alguna compensación. Pero bueno, continuamos, contador, con la plática. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, seguimos con el tema. Hablamos de la regla 1.10.3.4 de los contribuyentes que quedan relevados de presentar el aviso de compensación. Esta regla nos habla que dice que si aquellos contribuyentes que presentaron sus declaraciones de pagos provisionales y definitivos a través del sistema de declaraciones y pagos a que se refiere el capítulo 1.2, que es la presentación de declaraciones para realizar pagos provisionales y definitivos de las personas físicas y morales, quiere decir que si presentamos nuestras declaraciones como creo que todo mundo lo hace en el sistema de declaraciones de pagos, quedamos relevados de presentar el aviso de compensación. ¿Sí? Y inclusive en las declaraciones que resulte saldo a cargo y opten por pagarlo con saldos a favor vía compensación, quedamos relevados de presentar el aviso de compensación. Lo que comentábamos hace un rato, ahora solamente reiterando, si es importante, ok, quedamos relevados de presentar el aviso de compensación, pero sí tenemos que cumplir con la obligación de presentar la DIOT. No sé si aquí tengan alguna duda en cuanto a la presentación de los avisos. No, aquí nada más es, ¿cómo puedo aplicar el beneficio de no presentar el aviso de compensación? Bueno, prácticamente aquí solo sería acogiéndose a esta regla de que si cumplimos con la presentación de la declaración en el sistema de pagos y declaraciones provisionales y definitivos, con eso quedamos relevados de presentar los avisos de compensación. Ok, perfecto. Gracias, contador. Continuamos con el tema y ahora pasamos a un tema muy importante y que todos debemos tomar en cuenta, que son los nuevos supuestos de la responsabilidad solidaria. La reforma al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación amplió los plazos en los supuestos en los cuales se activa la responsabilidad solidaria de las personas o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la Dirección General, la Gerencia General o la Administración Única y de los socios y accionistas de las personas morales, agregando las siguientes conductas de la persona moral. Bueno, en primera instancia quisiera comentarles qué es esto de la responsabilidad solidaria. Bueno, cuando la autoridad le emite a un contribuyente, persona moral, le emite un crédito fiscal y que la empresa no tenga los flujos o los bienes necesarios para poder hacer frente a ese crédito fiscal, entonces la autoridad se va sobre los accionistas. Esto no es nuevo. Anteriormente, hasta antes de 2020 ya existía esto de la responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque hace muchos años la autoridad emitía un crédito fiscal a una empresa y si la empresa no tenía con qué solventar, vamos a suponer que llegaba la autoridad y le quería hacer embargar bienes y llegaba a la oficina, había una computadora, dos computadoras, dos escritorios que pues en realidad el valor de esos bienes era insignificante para el crédito fiscal o los impuestos que les había determinado el SAT y la autoridad se quedaba con los brazos cruzados, ya no se iba contra los accionistas. Se reformó el Código Fiscal hace algunos años en donde dice, bueno, pues son empresas pobres y accionistas ricos, ¿no? Pues ahora fíjate que no. Ahora, como las empresas son un contribuyente legal, que es una persona moral, bueno, pues anteriormente decía la autoridad, pues ya, ni modo, lo único que te pude embargar con esto y pues ya te saliste con la tuya. Ahora no, ahora en unos años antes, después, dijeron, bueno, ahora vámonos sobre los accionistas. Y ahí surgió
la modalidad de decir, bueno, pues hasta el año de 2019 solamente tenían responsabilidad solidaria los accionistas y el administrador único. A partir de 2020 también tienen la misma responsabilidad solidaria el director general y el gerente general. Yo le comentaba y conozco personas, amigos míos, que trabajan en empresas privadas muy grandes en donde pues tienen puestos a cargo de directores generales o gerentes generales. Y bueno, pues dices, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que les va súper bien, que tienen un puesto pues a nivel directivo muy alto dentro del organigrama de la empresa, pero, oh, sorpresa, a partir de 2020, tanto el director general como el gerente general son responsables solidarios ante los créditos fiscales que les determine el SAT o cualquier autoridad como el IMSS o el Infonavit o la Secretaría de Finanzas. Entonces, aquí es importante que yo se los aclarara para que vieran hasta dónde y quiénes son responsables dentro de la estructura de una empresa persona moral. Ahora, vamos a ver cuáles son esos supuestos que determina la autoridad por las cuales somos responsables solidarios este tipo de personas. Y nos dice que somos responsables solidarios en la omisión de enterar retenciones. En pláticas pasadas les he comentado que este tipo de omisiones, de no enterar las retenciones, principalmente hablamos del IVA, hablamos de las retenciones de los impuestos de nóminas, hablamos de las retenciones que se hagan por actividades de retenciones a personas físicas con actividad profesional. ¿Por qué? Porque aparte de que nos van a cobrar el impuesto con la actualización, multas y recargos, este tipo de omisiones se tipifica como defraudación fiscal y está encuadrado como un delito con pena corporal. Entonces, esto hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación en donde nos habla que si la autoridad sea la que nos determine que omitimos el pago de las retenciones, nos pueden fincar un delito de defraudación fiscal con pena corporal que puede ir de los 3 meses a los 2 años de prisión, ¿sí? Entonces y eso ya va no solamente contra los accionistas, como le repito, el administrador único, el director general y el gerente general entran dentro de estos supuestos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que cumplamos con esta obligación de pagar todos los enteros de las retenciones a que estamos sujetos. O sea, si en algún momento no hay flujo de efectivo para el pago de todos los impuestos, yo lo que les sugiero, bueno, digo, ya dentro de lo más posible que se pudiera, bueno, enterar este tipo de impuestos en primera instancia y después los que están sujetos a cargo, como son el impuesto sobre la renta propio y el IVA, ¿sí? El IVA general. Bueno, entonces, esa es una de las nuevas conceptos que se están determinando la autoridad para ser responsables solidarios a los accionistas y a los demás directivos. Otro punto es cuando se trate de contribuyentes publicados en la lista definitiva. Aquellos pues que lo suban a la lista definitiva, pues ya también caen en este supuesto de la responsabilidad solidaria. Entonces, aquel director o gerente general que solamente, al fin y al cabo, muchos de ellos son empleados, no son socios, pues ya llevan la misma responsabilidad en cuanto a materia fiscal y penal, en la omisión de todos estos puntos que estamos viendo. Otro punto es cuando el contribuyente haya tenido uno o varios proveedores publicados en definitiva en el listado a que se refiere el artículo 69b y no hubiéramos acreditado la efectiva adquisición de los bienes o la recepción de los servicios, ni hubiéramos corregido la situación fiscal, cuando los comprobantes fiscales recibidos en un año de dichos proveedores
asciendan a más de 7,804,230 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuvimos operaciones con proveedores que la autoridad ya determinó como empresas que facturan operaciones simuladas, los llamados EFOS, y que están en un listado definitivo, tenemos 30 días a partir de que están publicados en el listado para que podamos corregir nuestra situación fiscal en forma espontánea, sin que nos hagamos acreedores a ningún tipo de consecuencias en materia fiscal y penal. Si pasan los 30 días y yo no acredité que las operaciones que hice con esos EFOS son reales, entonces en el momento en que la autoridad lo detecte y me lo requiera, en ese momento ya tenemos el gran problema de que nos pueden acusar como delincuencia organizada. Para que nos puedan acusar como delincuencia organizada, hay un límite de importe que si compramos facturas a partir de los 7,804,230 pesos, ya nos consideran que cometimos un delito de defraudación fiscal y no solamente está tipificado con pena corporal, sino que nos van a tratar como delincuentes organizados. ¿Qué es lo que pasa si nos dan ese tratamiento? Bueno, las penas son más altas en prisión y nos van a aplicar lo que es la prisión preventiva oficiosa. O sea, no hay libertad bajo fianza. Y una vez que la ley nos diga a través del área legal del SAT nos diga, cometiste el delito de defraudación fiscal y por el monto te tipifico que eres un delincuente organizado, te vas a la cárcel y no tienes derecho a fianza y todo el proceso lo vas a llevar a cabo dentro de la cárcel. ¿Qué pasa una vez que estamos en la cárcel? La autoridad va a determinar si con esa omisión de pago de impuestos con la que te beneficiaste económicamente por la compra de esas facturas, con eso pudiste adquirir bienes, inmuebles, pues ¿qué creen que va a pasar? En 2019, en junio de 2019, se aprobó la ley de extinción de dominio. Entonces, el gobierno te puede expropiar tus bienes, ¿sí? Si ya te tipifica como delincuente organizado, te puede expropiar tus bienes y los vende en una subasta o al mejor postor. Si en el proceso durante el cual ustedes se defienden y logran al final tener un amparo en contra de esta resolución, entonces podrían reclamar sus bienes aún ya estando vendidos, pero en este caso la autoridad les pagará el importe que ellos crean conveniente que valían sus bienes. Entonces, como verán, este tipo de prácticas hoy en día son muy fácil por detectar por la autoridad y si ustedes actualmente están o tienen o saben o conocen que dentro de sus operaciones han actuado con este tipo de prácticas, es muy importante que se pongan a definir con su contador y que le pongan mucho énfasis y que hagan una proyección, pues si pueden corregirse antes de que la autoridad se los determine, sobre todo con aquellos proveedores que ya están subidos en el listado definitivo, que ya no pudieron desvirtuar que son empresas que facturan operaciones simuladas. Porque las penas van a ir de acuerdo al monto de lo defraudado. Y esto no viene de ahorita, esto viene desde el año de 2013. En 2013 fue cuando se empezó con lo de las empresas que facturan operaciones simuladas, para que no crean que es a partir de ahorita. Lo que pasa es que a partir del nuevo gobierno incrementó las penas en prisión y aparte incrementó la fiscalización para todo este tipo de empresas. Por eso en los saldos a favor se eliminó la compensación universal por todas las malas prácticas que se hacían a través de este tipo de empresas.
Otro punto es cuando se trate de un transmisor de pérdidas fiscales indebidas o del adquirente a las mismas, cuando con motivo de la reestructuración dejó de pertenecer a un grupo. ¿Qué pasa con esto? Si yo obtuve pérdidas fiscales por la compra de estas facturas a este tipo de proveedores y las aproveché para no pagar impuestos en los ejercicios subsecuentes, una vez que ya el SAT determinó que esos proveedores me lleva también a un delito de que entonces las pérdidas fiscales que me provocaron la compra de esas facturas, pues se van a ir para atrás y entonces ¿qué hice? Amorticé pérdidas que no eran verdaderas y también ya estoy en un delito de defraudación fiscal. La amortización de pérdidas fiscales no existentes está tipificado también en el Código Fiscal como un delito de defraudación fiscal y con pena corporal que va de los 3 a los 2 años de prisión. Entonces, como verán, no solamente me va a pegar en materia de IVA, que cuando la autoridad en una solicitud de devolución de IVA me indicó que era un EFO y que por eso no me devolvía esa parte de ese IVA, pues ya también en materia de impuestos sobre la renta estoy incurriendo en otro delito de defraudación fiscal. Entonces, como verán, a lo mejor hasta ahorita que estamos tocando este tema, pues ustedes se empiezan a dar cuenta de la magnitud y el riesgo fiscal y legal en que estamos incurriendo y que si no tenemos conocimiento de esto, el día de mañana que estuvieran requeridos por una autoridad y ustedes ni por aquí les pasa, no hay excusa ni pretexto para la autoridad, ¿eh? Tiene todos los elementos para dejarles caer todo el peso de la ley y hacerlos pagar los impuestos que dejaron de pagar. Quiero comentarles que ya he sabido en la práctica de este tipo de empresas que han sido requeridas por la autoridad y que operaron con EFOS, que es a criterio de la autoridad, que es de la Procuraduría Fiscal. Fíjense, es a criterio. O sea que todavía tenemos un chance. La Procuraduría Fiscal dice, ok, mira, ya te caímos, compraste facturas, nos debes impuestos, te damos chance a que nos pagues. Y órale, y no te aplicamos el delito, no nos vamos por la vía legal. Porque aquí la autoridad interviene a través de dos vías, la fiscal y la legal. La fiscal es cuando el área de auditoría les determina este tipo de operaciones y les dice, me debes tanto. Igual ustedes dicen, bueno, te pago, pero en ese momento pasa al área legal y el área legal puede decir, bueno, ¿sabes qué? Cometiste en un delito que está tipificado como defraudación fiscal y voy a emitir a través de la Procuraduría Fiscal para que te emitan una orden de aprehensión. En ese momento está a criterio de la autoridad de decir, bueno, págame y ahí muere. Hasta aquí lo dejamos. Pero eso es a criterio de la autoridad. Y les digo que ese criterio pues va en función al importe que les determinaron, ¿no? Porque igual si dicen, ay, pues me determinaste un impuesto porque operaste con este tipo de proveedores, a lo mejor de 100,000 pesos, igual y no van a parar a la cárcel, pero si estamos hablando que compraron facturas arriba de 7 millones de pesos, de 7,804,000, olvídense, ahí no hay criterio de la autoridad, ahí directo se van a la cárcel. ¿Quiénes se van? Como repetíamos, accionistas, administrador único, director general y gerente general. No sé si tengan alguna pregunta en relación a este tema que es muy delicado. Sí, contador, fíjate que totalmente, el detalle acá es que los accionistas y los directivos de una empresa, pues tienen completamente la responsabilidad y son responsables de vigilar incluso el cumplimiento de las obligaciones fiscales que tienen dentro de su empresa, así como llevar una contabilidad debidamente ordenada para evitar obviamente que tengan que enfrentar situaciones muy serias, ¿no? De hecho, es cómo mantener la responsabilidad solidaria, pues es preventivo. Realmente es
el objetivo de los socios es garantizar el cumplimiento en su totalidad. Y en relación a esto tenemos una pregunta. Nos dicen, en el caso de que un accionista haya aportado un mayor capital en relación a otro para integrar una sociedad, cuando se presenta un requerimiento en relación al incumplimiento de obligaciones fiscales y sean sujetos a una multa, es mayor la responsabilidad para aquel que aportó más capital que para los que aportaron mínimo, o es una responsabilidad igualitaria para todos los accionistas al momento de enfrentar esa situación fiscal o ese requerimiento por parte de la autoridad. Bueno, en relación a esta pregunta quiero comentarles, un poquito más adelante vamos a hablar de este tema, pero bueno, ya que se anticiparon, vamos a dar respuesta a esa pregunta. En realidad, los accionistas responden de acuerdo al porcentaje de participación accionaria que tienen dentro de la empresa. O sea, cada quien, si una empresa está conformada por dos accionistas y uno tiene el 99% y el otro 1%, cada uno responde de acuerdo a la participación de su porcentaje de la estructura accionaria. ¿Sí? Ahora, sí les quiero decir que en primera instancia, la responsable en un primer plano es la persona moral como tal. En la medida en que el SAT agote todos los recursos para poder cobrarle a la empresa a través de un congelamiento de cuentas y que no sea suficiente los fondos que tengan, o a través del embargo de bienes inmuebles y tampoco sea suficiente para soportar el monto del crédito fiscal, entonces ya se irá sobre los accionistas. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, si estamos hablando de un capital de 50,000 pesos, pues imagínense, ellos responden hasta por el monto de su capital. Si el monto defraudado es por millones de pesos, pues por 50,000 pesos que responden los accionistas, ellos, el SAT va a querer ir más allá del monto de su aportación, ¿sí? O sea, si me debes 3 millones de pesos, yo, accionista, solo soy responsable, o nosotros dos accionistas, somos responsables solamente hasta por la cantidad de 50,000 pesos, que es lo que conforma nuestro capital social. Pero el SAT va más allá. Entonces, hay un juicio adicional, en donde eso lo llevan pocos abogados y pocos abogados que litigan en materia fiscal, lo llevan a la práctica, en donde le dice al SAT, porque el SAT dice, no, a mí no me importa, tú tienes el 99% de las acciones y de esos 3 millones de pesos tú me respondes hasta por el 99%. Entonces ahí es donde se puede recurrir a un juicio en donde le digamos al SAT, pues fíjate que no, yo respondo nada más hasta el monto de mi aportación, que son 50,000 pesos. Entonces, la verdad, esto sí es un tema muy, muy delicado, y cuando ya estamos en ese plano o en esa situación, tenemos que recurrir a muy buenos abogados fiscalistas. Ok, muchas gracias, contador. Pues continuamos, muy, muy, muy interesante y sobre todo una invitación más para todas las empresas a estar mucho más vigiladas en cuanto a la operación interna que llevan para evitar cualquier multa, ¿no? Cualquier requerimiento o cualquier enfrentamiento en materia fiscal en este tipo de situaciones. Nos preguntan también o nos comentan, bueno, tendría que suceder siempre y cuando estuviera relacionado con una invitación a la vigilancia profunda. Entonces, todo esto tendrá que ver con invitaciones a la vigilancia profunda. ¿Tú qué opinas en relación a eso? Muy bien, bueno, mira, también es un tema que podríamos abordar un poquito más adelante, pero ya que tocas el punto, es importante mencionarles que una de las prácticas que están utilizando las autoridades es hacer cartas invitaciones o requerimientos a todos aquellos contribuyentes
que tienen movimientos atípicos y normalmente lo llaman vigilancia profunda y les está llegando invitaciones. Este tipo de vigilancia profunda lo hacen no de un año, lo hacen así de un jalón de los últimos 5 años. Y lo que hace la autoridad es decirles, y lo citan al representante legal para que acuda a las oficinas del SAT y lo sientan y ahí les dan sus inconsistencias y los invitan como muy cordialmente a decirle, pues ya detectamos que, pues, que tienen diferencias en estos impuestos, los invitamos a que se corrijan. O sea, es una manera, pues, de decir, o te corriges, o como ya te tengo detectado todas tus inconsistencias, te puedo, si no te corriges, te voy a mandar una auditoría directa y voy a ejercer mi derecho que tengo de ejercer mis facultades de comprobación. Entonces, también vamos a abordar un poquito más adelante este tema con un poco más a detalle, en donde les voy a platicar exactamente cómo realizan ese tipo de citas con las autoridades, aquellos contribuyentes que ya les llegó dicha invitación. Excelente, contador. Muchas gracias por tus respuestas tan oportunas y continuamos con el tema. Te dejamos que continúes y que nos sigas manteniendo súper informados con todos estos temas. Muy bien, continuamos. El Código Fiscal de la Federación establece que en caso de que una sociedad no tenga bienes suficientes para hacer frente a un crédito fiscal, podrá exigirse su pago tanto a sus accionistas como a sus directivos, de manera solidaria. Esta obligación no es nueva en la legislación, pero a partir de 2020 se amplían los supuestos para incurrir en ellas. Lo que comentábamos hace un rato, que en primera instancia la autoridad agota en cobrarle a la persona moral como tal, y en la medida que no pueda la empresa corresponder a este tipo de obligaciones, entonces se va sobre los accionistas y los directivos de la empresa. ¿Qué es esto? Lo que les comentaba. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Bueno, evitar empresas quebradas cuyos accionistas tengan un patrimonio tal que sí pueda hacer frente a las cargas fiscales y en el caso de directivos, participarles en el diseño e implementación de controles internos responsables, obligándolos a ser dirigentes en el cumplimiento tributario. O sea, ¿por qué incluyó al director general y al gerente general no siendo accionistas? Bueno, pues porque mucha parte de la responsabilidad de la administración les corresponde o les es conferida a ellos. Entonces ellos pues tienen que estar bien al pendiente de decirle a los socios, oye, pues fíjate que no podemos comprar facturas o que estamos incurriendo en prácticas que son, que no son, que son agresivas fiscalmente y que tenemos un riesgo muy grande. Si ellos, a sabiendas de que aún en coordinación con los accionistas hacen ese tipo de prácticas, es por eso que la autoridad ahora los obliga y los toma como partícipes de la responsabilidad solidaria en la obligación de todos sus pagos de impuestos. Es importante mencionar que aun y cuando se trate de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la cual desde el punto de vista mercantil los accionistas o socios solo responden hasta por el monto de sus aportaciones al capital social, en materia fiscal su responsabilidad solidaria puede llegar a exceder dicho monto. Lo que comentábamos un rato. O sea, si mi capital social es de 50,000 pesos y el crédito fiscal es de 3 millones, la autoridad dice que tengo que responder hasta por los 3 millones. Cuando en un juicio adicional podemos confrontarnos contra la autoridad en donde decirles que yo solamente voy a responder hasta por la cantidad del monto de mis aportaciones y no del porcentaje de participación que tengo en relación al crédito fiscal que me están determinando. Dice, ya que mediante jurisprudencia se ha definido que la responsabilidad de cada uno de ellos se cuantifica multiplicando el porcentaje de participación de cada socio o accionista en el capital social por el monto del crédito fiscal que se hubiera pagado o garantizado con bienes propios de la sociedad. Pues esto ya lo platicamos, es lo mismo, o sea, vamos a montarnos ahora sí que decir, yo respondo hasta el monto de mis aportaciones y no hasta por el monto de la cantidad que voy a deudar. Ahora, otras de las causas que añadieron como responsabilidad solidaria
es no estar localizado en el domicilio fiscal registrado. O sea, otra responsabilidad más para el director y el gerente general. Si la autoridad me requiere o verifica y no me encuentro localizado, también vamos a ser responsables solidarios. O cuando se aplique las pérdidas fiscales generadas en otro grupo empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando soy parte de un mismo grupo de empresas, en donde la práctica ahí, pues normalmente durante muchos años fue pues muy agresiva, en donde todas aquellas empresas que tenían utilidades y otras empresas del mismo grupo teníamos pérdidas fiscales, decían, pues factúrame, tú la que tienes pérdida, pásame pérdidas para amortizar utilidades y que no pague tanto impuesto. Bueno, esa parte ya está muy en foco rojo por parte de la autoridad, porque inclusive hay un dictamen que se llama operaciones con partes relacionadas para determinar los precios de transferencia. O sea que todas aquellas facturas que yo le pase a una empresa del grupo tienen que estar a valor de mercado. ¿Sí? No le puedo vender al doble o al triple de lo que le vendería a cualquier cliente en forma general y tengo que demostrarlo ante el SAT en el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vienen los métodos que tengo que utilizar para probar que estoy vendiendo a valores de mercado a mis partes relacionadas. En la práctica, esto significa que accionistas y directivos deberán llevar también controles internos de proveedores, también deben documentar el cumplimiento a través de un expediente especial, por lo tanto también tendrán que revisar si el domicilio fiscal de la empresa está actualizado. Aquí es importante que ustedes abran un expediente por cada proveedor. Ese expediente normalmente debe de contener copia del acta constitutiva, copia de la constancia de situación fiscal, copia de la opinión del cumplimiento de obligaciones, una copia de línea de los socios y del representante legal, un comprobante de domicilio. Yo les sugiero que no sea ni de teléfono ni de luz, sino que sea a lo mejor la carátula de un estado de cuenta bancario. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la pauta para que nosotros podamos tener una confianza mayor en cuanto a las operaciones que estamos realizando con los diferentes proveedores con los que operamos en materia de compra de bienes o prestación de servicios. Vamos a entrar a un tema muy importante que está muy de moda, con el cual la autoridad está enviando invitaciones para regularizar situaciones fiscales y en su caso requerimientos cuando hacemos caso omiso a las invitaciones o a los exhortos que la autoridad nos está haciendo. El SAT está enviando correos en los que se informa al contribuyente que se han detectado un comportamiento atípico, con lo cual se logra amedrentarlo y acude a un consultor para atender la invitación que se le hace en buenos términos para que aclare su situación fiscal. Ejemplo de algunos casos atípicos, bueno, es pagar retenciones por arrendamiento y después dejar de hacerlo, aun cuando seguimos operando. Otro punto es traer pérdidas fiscales desde hace varios años. Aquí, híjole, hay muchas empresas que tienen años declarando pérdidas fiscales. Pues déjenme decirles que la autoridad en un plazo muy próximo, les va a hacer llegar una invitación, porque no hay empresas que aguanten tantas pérdidas fiscales en tantos años, porque no hay razón de negocio. Es lo que le llaman un artículo que se implementó a partir de 2020, que es la razón de negocios. ¿Sí? O sea, no puede ser que toda una empresa siempre tenga pérdidas financieras y pérdidas fiscales. Entonces no hay razón de negocio. Quiere decir que estoy haciendo prácticas evasivas o prácticas muy agresivas de evasión fiscal que me están generando pérdidas fiscales. Como que ¿dónde está la razón de negocio si estoy perdiendo financiera y fiscalmente? Entonces, la autoridad ya está y tiene estadísticas, por lo menos de los últimos 5 años, de todas esas empresas, ¿eh? Tengan mucho cuidado con todas aquellas que dicen, es que nunca me ha pasado nada y yo llevo años con pérdidas fiscales. Pues ese nunca me ha pasado nada, hoy en día penden de un hilo, porque están muy próximos, porque todo
todo está en una base de datos, como ustedes ni se imaginan, en una plataforma que conjuntamente el SAT con la UIF tienen todos sus datos, tienen sus fotos. Recuerden que para que ustedes generaran su fiel, les tomaron huellas dactilares de los ojos, del iris, tienen fotos de ustedes, los tienen con su fotito ahí, en donde tienen su domicilio fiscal, tienen un mapa de geolocalización, en dónde está ubicado y cómo es la oficina o la casa donde tienen su domicilio fiscal, que dieron de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, tienen todos los datos de sus cuentas bancarias, tienen todos los datos que tienen de sus depósitos en efectivo. Ahora con el aviso de actualización de socios, pues también ya tienen el dato de cuántas empresas y en qué empresas son socios, si compraron autos y cómo los pagaron. O sea, tienen toda la información, tanto como de personas físicas como de personas morales, para detectar este tipo de movimientos atípicos. Otro punto en donde ellos se dan cuenta es que decir, ay, tienes muchos saldos a favor y no reclaman su devolución. Muchas empresas que saben que tienen prácticas con EFOS no reclaman los saldos a favor porque dicen, híjole, pues se van a dar cuenta el SAT pues que tengo saldos a favor y ahí pues me va a detectar que tengo operaciones con EFOS y pues mejor tu contador, pues no hay que solicitarlo porque abrimos un foco rojo y además, pues mejor utilizamos ese saldo a favor, a partir de cuando haya saldos a cargo y lo vamos acreditando. Pero bueno, ojo, no necesariamente la autoridad se va a dar cuenta cuando ustedes hagan una devolución de este saldo a favor, si tienen este tipo de prácticas. Se da cuenta desde el momento en que suben ese tipo de proveedores al listado. Y en ese momento el SAT les puede mandar una invitación para que se autorregularicen. Y les va a repercutir tanto en el IVA, que ese IVA ya no va a poder ser acreditable, y en cuanto a la deducción para efectos de impuesto a la renta, que va a ser una erogación no deducible. Otro punto que es porque en su historial de pago de impuestos hay variaciones de un año a otro e incluso de un mes a otro. Esto también lo tienen muy en la práctica. O sea, porque imagínense que ustedes normalmente en los últimos años tienen el mismo promedio de ventas o de ingresos y sus gastos pues difieren sustancialmente de un año con otro. Esto brinca automáticamente ante la autoridad. La autoridad pone ¿de dónde saca sus datos sin hacerles una auditoría de las declaraciones anuales que se presentan? En esas declaraciones anuales vienen los ingresos y las deducciones. Entonces, es muy fácil detectar si tengo ingresos en un año de 100 millones de pesos y deducciones de 102 millones de pesos. Cuando los invitan a una cita de vigilancia profunda, les van a cuestionar por qué en ese año sus deducciones fueron 120 millones de pesos. ¿Por qué tuvieron una pérdida fiscal? Y así sucesivamente, les van a cuestionar todo. Y no, ustedes antes de ir a esa cita de vigilancia profunda tienen que hacer un ejercicio junto con su contador y estar asesorados por alguien externo como nosotros para que podamos hacer todo el análisis de sus impuestos, de cómo los reportaron ante el SAT, porque en la medida que lleguemos ahí y nos pregunten, no vamos a saber ni cómo contestar porque no estamos preparados para eso. Y esto, están llegando invitaciones del 2015 hasta el 2019, que son los últimos 5 años que ahorita la autoridad no han prescrito y que nos está fiscalizando. Entonces, tenemos que hacer un análisis exhaustivo y prepararnos junto con sus contadores para que este tipo de movimientos los podamos detectar antes de que la autoridad lo haga. La autoridad ya lo tiene a través de sus plataformas digitales. El punto está que no sabemos si nos va a llegar a nosotros o no. Son millones de contribuyentes en el padrón y bueno, pues no sabemos de esos millones de contribuyentes si nos pueda tocar a nosotros, pero si nos toca, pues tenemos que estar listos y preparados para saber de qué pie cojeamos, ¿sí? El Servicio de Administración Tributaria ha implementado los programas de recaudación denominadas vigilancia del cumplimiento y caídas recaudatorias.
Son este tipo de programas a los que estamos hablando y que nos llevan al programa de vigilancia profunda y nos están citando para aclarar todo este tipo de inconsistencias o movimientos atípicos. Estas cartas son a través de la Administración Desconcentrada de Recaudación y la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal, el SAT, que correspondan al domicilio fiscal del contribuyente, invitan a que se acuda a una cita en sus oficinas. ¿Qué quiere decir esto? Las administraciones desconcentradas es la administración local que les corresponda de acuerdo a donde tengan ubicado su domicilio fiscal. Recuerden que existen las administraciones locales y la Administración Fiscal de Auditoría Fiscal Federal. Normalmente en materia de empresas, en primera instancia lo están haciendo las locales, pero ¿qué creen? Que para personas físicas no lo están haciendo los locales, lo está haciendo la administración, la GAF, que es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Entonces, déjenme decirles que no importa dónde estén ubicados, si están ubicados en Playa del Carmen, en Tuxtla, en Cancún, en Mérida, cuando caen en la federal, los van a citar aquí en las oficinas de la Ciudad de México, que están ubicadas en Hidalgo 77, enfrente al Palacio de Bellas Artes. Cuando están ahí, pues déjenme decirles que ya tienen un problema muy serio. Si caen las invitaciones en la federal, porque quiere decir que ya están súper fiscalizados y todos sus movimientos. ¿Por qué van a caer ahí? Pues porque a lo mejor, les voy a poner un claro ejemplo. Hay personas físicas, normalmente son los empresarios o los altos directivos que perciben muy altos sueldos y que caen en una tasa de retención que puede ser hasta del 30 al 35%, y pues les duele pagar el impuesto. Entonces, ¿qué hacen? Consiguen facturas a su empresa, pagan a ese proveedor, y el proveedor, a través de una tercera empresa, que no es la misma, les paga por asimilados a salarios. Resulta que en un año a ese directivo o a ese accionista le pagaron 2, 3, hasta 4 empresas le pagaron por asimilados. ¿Y qué va a pasar? Que esas empresas normalmente no hicieron el pago de esas retenciones que le manifestaron en su CFDI de asimilados al accionista o al directivo. Ellos, esas empresas, les dicen: no vas a tener ningún problema porque te voy a emitir un CFDI en donde yo te voy a pagar tu sueldo y en donde te voy a dar el CFI en donde te retuve el impuesto y yo lo enteré. Pues sí lo enteraron, pero lo enteraron a través de compensaciones. Entonces ahí es donde la autoridad ya los tiene detectados y les dice: pues no hubo flujo de efectivo. Ahora me voy. ¿Con quién me voy? Pues me voy con la persona física. ¿Por qué? Porque es más factible que lo amedrente y le infunda miedo, y los mandan llamar a las oficinas del SAT. ¿Y qué creen? Les van a decir: a ver, te pagaron 5 empresas como asimilados por tantos millones de pesos o tantos miles, y te retuvieron estos impuestos. Quiero que me digas y que me compruebes qué tipo de servicios, qué cargo tenías en esas empresas, qué gente tenías a tu cargo, dónde están ubicadas esas empresas, en dónde realizaste ese tipo de servicio que les prestaste, y documentame el servicio que les prestaste para que te pagaran tantos millones o tantos miles de pesos, esas 4 o 5 empresas que te pagaron durante el año de 2017, 18, 19 o 19. Y muchas veces, pues ellos ni conocen las empresas, mucho menos tienen documentación para soportar que le prestaron un servicio, no saben ni dónde están ubicadas, porque les llegan a preguntar: a ver, ¿y cómo es la entrada? ¿Es un edificio? ¿De cuántos pisos? ¿Es una casa? ¿De qué color? ¿Cómo es la puerta? ¿Cómo se llama la recepcionista? ¿Quién es el director general de la empresa? Imagínate. Y de 4 o 5 empresas, ¿qué hacen? Nos cayeron ahí. Y entonces empezamos a hablar y decir demás. Y ya tenemos un problema. Y en ese momento ya no nos queda hacer más que autocorregirnos. Y muy probablemente lo que nos queda
es irnos a un juicio que probablemente lo podemos ganar, pero lo más seguro es que no, porque en ese momento no tenemos la información y ya se lo estamos diciendo a la autoridad. Entonces ahí caemos ya en un problema muy grande y lo único que nos queda muchas veces es autocorregirnos, presentar una declaración complementaria y pagar los impuestos correspondientes para no tener un problema, porque en ese momento no tenemos un problema de tipo legal, solamente es un problema económico. ¿Ok? Bueno, esto, lo de las cartas, lo hacen con el objeto de informar de presuntas inconsistencias detectadas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, refiriéndose a un reporte, como ya lo comentamos. Las preguntas inconsistencias que llegan a ser detectadas por la autoridad se refieren a diferencias entre los montos de ingresos acumulables o deducciones autorizadas consignados en las declaraciones anuales o mensuales y los importes de ingresos o gastos amparados con CFDIs. Además, diferencias en el timbrado de nómina, las retenciones enteradas, así como pagos realizados a proveedores listados en los términos del artículo 69b. O sea, este tipo de inconsistencias, pues también es muy común en donde dicen, me declaraste 50 millones de pesos de ingresos y tienes CFDIs expedidos por ingresos por 53 millones. Tengo una diferencia de 3 millones en cuanto a tus CFDIs expedidos contra los que declaraste. Ese es el tipo de inconsistencias que también están solicitando. En lo que la autoridad, pues, como es una plataforma digital, a veces también nos detecta inconsistencias en las deducciones, pero ahí esa plataforma no tiene manera de verificar que en nuestras deducciones que hacemos deducibles, no solamente entran los FDIs, también entran las depreciaciones fiscales, ¿sí? Entran los pagos de personas físicas de un ejercicio anterior que fueron no deducibles y los pagué al siguiente, que en ese momento los hice deducibles, tampoco entran. Entonces ahí hay a lo mejor intereses de bancos que tampoco tengo CFDIs, o si no bajé los pagos del IMSS, que tampoco tengo los FDIs. Todo ese tipo de aclaraciones, pues las tenemos que hacer ante el SAT, que es un poco más difícil que el SAT nos pueda presumir, pero que nosotros también tenemos que tener bien documentados para poderle hacer frente a ese tipo de inconsistencias en el momento en que la autoridad nos lo requiera. Y como les comentaban, los CEFOS pues son las personas que venden facturas de compras o productos y servicios que nunca se realizaron. Es decir, que no existieron y que por lo mismo no se pueden comprobar, por lo cual se les llama empresas fantasmas. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con este tema que también es muy delicado o seguimos adelante. Tenemos una pregunta. Dicen que si en los movimientos atípicos el SAT puede detectarlos o hacer la revisión en los mismos 5 años que se debe de mantener la contabilidad de 5 años a la fecha. Durante ese periodo solamente se pudieran detectar movimientos atípicos, contador. Esa es la pregunta. Okay. Bueno, como comentamos, la autoridad solamente tiene 5 años para ejercer sus facultades de comprobación. Esto quiere decir que de 2015 ahorita a la fecha, en cualquier año puede detectar movimientos atípicos y estamos obligados a que si estamos mal, tenemos que autocorregirnos. O sea, no es y de hecho es lo que están haciendo los últimos 5 años. Hasta principios de este año no había prescrito la obligación del año de 2014 y seguían llegando invitaciones de 2014 hasta 2018, pero ahorita ya están de 2015 a 2019. Entonces no prescribe la obligación y en cualquier momento la autoridad les puede hacer una invitación para que nos autocorrijamos. Si no lo hacemos, entonces procede a la facultad de comprobación, pero bueno, es muy difícil que nos hagan una auditoría por 5 años en un mismo ejercicio.
Lo pueden hacer, pero no es muy práctico. Normalmente lo hacen por un año, luego otro, o máximo 2 años en una misma revisión y luego se siguen. Pero como ya detectaron, por ejemplo, en el caso de los CEFOS, pues ahí no necesitan hacer la auditoría en forma directa. Ustedes ya tienen obligación de autocorregirse en el momento en que los proveedores se suben en el listado y no importa, por ejemplo, si hicieron operaciones con un proveedor en 2015 y sale publicado ahorita en 2020, ya estamos obligados, una de dos, a demostrar a la autoridad dentro de los 30 días siguientes a que fue publicado el proveedor, para demostrar que nuestras operaciones que efectuamos con ese proveedor fueron reales, y si no, ya autocorregirnos en forma voluntaria. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ok, en el caso también nos mencionan el ajuste de impuestos, que muchas veces las empresas te pueden decir, sabes, no tengo para cubrir el total del impuesto generado en este mes. Y si tengo un impuesto de 20,000 pesos a pagar, me los puedes ajustar, contador, a 5,000 pesos y ya no meto una complementaria más adelante. ¿Es considerado como un movimiento atípico? De hecho, sí. Ahora, el hecho de presentar declaraciones con cifras que no corresponden a los FDIs, la autoridad lo detecta. Y si es un movimiento atípico. Aquí el punto está en que si yo espontáneamente hago este tipo de situación de una declaración que ajusté para pagar un impuesto menor porque no tenía el flujo suficiente, y posteriormente presenta una complementaria, mientras la autoridad no lo requiera, se considera en forma espontánea y lo único que causaríamos son actualización y recargos. Sí es bien importante que si este tipo de declaraciones lo hacemos muy comúnmente, pues la autoridad en un futuro nos va a requerir y le estamos dando bases para que ellos en sus estadísticas digan que constantemente estamos haciendo este tipo de prácticas y nos pueden requerir, invitar o inclusive ejercer sus derechos de facultades de comprobación, que es hacernos una auditoría. Inclusive presentar declaraciones en ceros, y hay una jurisprudencia en donde está tipificado como delito de defraudación fiscal con pena corporal. ¿Por qué? Porque estamos proporcionando información falsa. O sea, yo estoy diciendo que no tengo ingresos, por eso estoy pagando ceros cuando expedí CFDIs. O la otra, que estoy expidiendo CFDIs y la autoridad dice, pues en materia de retenciones, aquí de acuerdo a tus CFDIs me debiste haber pagado 100 y me pagaste 40 o no me pagaste nada. Entonces ya es muy fácil detectar ese tipo de prácticas. Inclusive cuando ustedes generan su opinión de cumplimiento, pues ahí mismo ya en opinión de cumplimiento les va a aparecer en forma negativa, porque la autoridad les va a decir eso, que los FDIs expedidos no concuerdan con el pago de sus declaraciones. Ok, contador, muchas gracias. Pues otro punto más que pues se refuerza aquí con los empresarios, sobre todo con ellos que son los responsables directos en la gestión y operación de la empresa, hacer una mejor planificación de sus recursos y obviamente darle prioridad al cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que con eso estamos evitando una serie de multas, incurrir en faltas graves que bueno, ya pueda trascender de una manera más agresiva, sobre todo hacia el patrimonio de los mismos accionistas, ¿no? Pues bueno, continuamos, contador, gracias por tu respuesta. Muy bien, entonces ahora abordamos el tema de los medios de contacto en el buzón tributario, que son obligatorios el correo electrónico y el teléfono móvil. Los contribuyentes deben habilitar el buzón tributario registrando los medios de contacto que son el correo electrónico y el número de teléfono móvil, según lo que establece la regla 2.2.7 que fue modificada en la resolución miscelánea para 2020, por lo que deben registrarse obligatoriamente ambos mecanismos de contacto. Como ustedes sabíamos, estamos obligados ya a activar nuestro buzón tributario
dicho plazo se amplió para las personas físicas hasta el 30 de noviembre y para las personas morales para el 30 de septiembre. Anteriormente, nada más era activar el buzón tributario, que en esta nueva reforma para 2020 tenemos que actualizarlo. O sea, los que ya lo teníamos activado, ahora tenemos que actualizarlo. Y ahora tenemos la obligación no solo de informar o de confirmar nuestro contacto de correo electrónico, sino dar un teléfono móvil, o sea, nuestro celular, ¿sí? Podemos dar de alta, como lo comentábamos en anteriores pláticas, hasta 5 correos electrónicos. ¿Por qué es importante? Sí, a lo mejor no 5, pero unos 3 es importante. ¿Cuáles, según mi opinión, podríamos dar de alta el del accionista, el del director o representante legal y el del contador? ¿Por qué? Porque cuando hay alguna notificación por parte de la autoridad, los 3 vamos a estar enterados. Lo que comúnmente lo que hacen es dejarle el correo electrónico del contador. Pero si el contador ya no trabaja con nosotros y ya se fue y no actualizamos nuestros medios de contacto, cualquier notificación de la autoridad le va a llegar al correo del contador y ustedes no están ni por enterados. Y eso no los exime de la obligación del requerimiento o la notificación que les haya llegado por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque si ustedes no abren ese buzón en el término de 72 horas, la autoridad ya lo da por hecho por notificado. O sea, quiere decir que llega una notificación a través del buzón tributario en su correo electrónico y si ustedes no lo abrieron, pasa un día, 2, 3, después de las 72 horas se da por notificado y empieza a computar el plazo que la autoridad les está dando por cualquier obligación que ustedes hayan dejado de cumplir. Entonces, ¿qué sugiero? Que den de alta por lo menos 3 correos para que ustedes estén enterados, porque al fin y al cabo, los accionistas, el administrador único, el director general, el representante legal y el gerente general son responsables de las obligaciones fiscales. Entonces, pues más vale tener los más correos que se puedan, hasta 5 correos podemos dar de alta. Lo que sí, bueno, pues nada más den un número de contacto de celular o 2, porque va a ser muy molesto, pero bueno, es como normalmente todos vivimos con el celular en la mano, pues no va a haber problema para que digamos que no recibimos, porque nos va a llegar un mensaje en donde nos va a decir, nos va a llegar un mensaje vía WhatsApp o un mensaje vía mensaje normal o un correo electrónico a nuestro teléfono celular indicándonos que tenemos un mensaje en el buzón tributario. ¿Sí? Y lo que les decía, se debe confirmar los medios de contacto registrados en un lapso no mayor a 72 horas posteriores al registro. O sea, una vez que actualicemos nuestros números de contacto, tenemos que confirmarlos dentro de las 72 horas para el registro, si no, no son válidos. Vamos a recibir un aviso en cada una de las direcciones registradas en el buzón tributario como medio de contacto, donde se nos va a indicar que es necesario confirmar en el mecanismo de comunicación seleccionado. De acuerdo al artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, se debe habilitar el buzón, registrar y actualizar medios de contacto válidos de acuerdo con el procedimiento que establezca el SAT. Lo que decíamos, actualización de los medios de contactos. Porque muchas veces decimos, bueno, ya ya no es mi correo y es el que tenemos dado de alta en el SAT. Tenemos que actualizarlo. O si cambiaron también de número telefónico, tenemos que actualizarlo. Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o bien no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificar por estrados. La fecha límite de obligación, dentro de la miscelánea fiscal se extendieron los plazos, que los comentamos hace un momento, para aquellas personas físicas que estén como asimilados a salarios, ya venció el plazo. Venció el plazo para actualizar su buzón tributario el 15 de julio de 2020. Si no lo hicieron y no les ha llegado ninguna modificación o no les han cancelado su sello para facturar,
lo pueden hacer en forma espontánea y no pasa nada. Ahora, las empresas tenemos como fecha límite el 30 de septiembre de 2020. Los que no hayan actualizado sus datos, todavía estamos en tiempo. Se los sugiero que lo hagan porque si después de esa fecha no lo hacemos, nos pueden cancelar el sello digital, aparte de que vamos a incurrir en multas, ¿sí? Las personas físicas, como las que están por actividades profesionales, empresariales, tienen la obligación de actualizar sus datos con fecha máxima hasta el 30 de noviembre de 2020. Y las multas por incumplimiento de la actualización del buzón tributario van desde los 3,080 pesos hasta los 9,250 pesos. Entonces, pues más vale que estemos ya en el proceso, no les lleva mayor tiempo. La verdad es muy rápido el proceso de la actualización en el buzón tributario de nuestros correos, de nuestros contactos a través del correo electrónico y el número de celular. ¿Sí? Y como les comentaba, que de no contar con los registros de medio de contacto en forma correcta, que es el correo electrónico y el teléfono móvil, además de generar la multa, nos pueden impedir que nos cancelen o nos restrinjan el sello para facturación y posteriormente, si seguimos, nos pueden también hasta cancelar o restringir la firma contable o la FIEL, ¿sí? Bueno, entonces si ya cuento con buzón tributario y correo electrónico como medios de contacto, lo puedo actualizar y se podrán administrar los medios agregando, modificando o eliminando correos electrónicos y el número de teléfono móvil, siempre bajo la condición de tener al menos un mecanismo de condición de contacto. Sí. Y este medio de actualización lo podemos hacer a través de la ficha de trámite 245 del Código Fiscal de la Federación, que es la vitalización del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto. ¿Sí? Y para tomar en cuenta, cabe mencionar que para el buzón tributario para personas morales, una vez capturados los mecanismos de comunicación, el sistema solicitará la confirmación mediante la firma electrónica en un plazo de 72 horas, ¿sí? Actualmente, esta herramienta nos permite registrar solamente como medio de contacto el correo electrónico, sin efectuar también el registro de teléfono como medio de contacto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. En el contador del buzón sucede, dice Gabriela, que en el caso de ella le dio de alta el buzón, su contador registró todos sus datos, pero obviamente ya el contador no está ahorita con ella. Entonces, ella, al querer incluso bajar su opinión de cumplimiento con su clave, le menciona que su buzón lo tiene que actualizar. Yo no sé si el contacto que registró el contador anteriormente y luego ya no tiene algo que ver al momento que ella quiera accesar y le aparece recurrente en la pantalla la misma franja de buzón tributario y no le permite accesar a ninguna ventana más, ni siquiera imprimir su opinión de cumplimiento. No sé ahí qué pasa o si tiene que volver a activarse ella. Muy bien. Bueno, en primera instancia lo que tiene que hacer es generar su constancia de situación fiscal. Esa constancia de situación fiscal normalmente nos genera toda la información, como el RFC, el nombre o denominación de razón social, nos genera inclusive en el caso de personas físicas la CUR, y nos menciona el domicilio que tenemos y el correo de datos de contacto. Entonces, lo que yo le sugiero es eso, que primero genere su constancia de situación fiscal y que vea si ese correo que está que aparece en dicha constancia, pues es correcto. Y si no, pues generar y cambiar los datos del correo para que pueda continuar después, hacer la actualización a través del buzón tributario. Ok, muy bien. Otra pregunta es, los avisos que reciben por ejemplo, que llega a su correo,
si necesita a veces los correos que recibes por invitación, ¿no? Te invitamos a que pongas al corriente la declaración del mes anterior. O se han detectado omisiones en el mes de julio de no presentar tus impuestos. Pero cuando ella quiere abrir su expediente fiscal e irse, por ejemplo, al buzón, la pregunta es, ¿va al buzón o tiene que ir a otro apartado para que pueda atender sus requerimientos? Porque ahorita ha sido imposible que se presenten en las oficinas por el tema, obviamente, de la pandemia y de la restricción incluso de personal laborando, ¿no? ¿Ahí qué podría ser? Al parecer tiene algunas situaciones ahí que necesita aclaración. Bueno, básicamente todas las aclaraciones de las notificaciones que nos están llegando se tienen que hacer a través del buzón tributario, en el área de aclaraciones. Solamente la autoridad, cuando consiste en una cita de vigilancia profunda, será en forma presencial. Y ahí, pues normalmente no vamos a ir a aclarar nada, porque en teoría, pues no sabemos de las inconsistencias o las observaciones que en su momento nos va a hacer ver la autoridad. Entonces, todas las aclaraciones, por ejemplo, si nos llega de que tus FDIs de nómina no coinciden contra lo declarado, tienen que ser a través del buzón tributario. Inclusive, si presentamos declaraciones complementarias por pagos que nos están requiriendo, por diferencias o declaraciones que no presentamos, no se tiene que hacer en forma presencial. Todo es a través del buzón tributario. Solamente va a ser en forma presencial cuando la autoridad nos lo requiera de esa forma. Listo, contador, muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno. Muy bien, vamos a ver algunos focos rojos en donde la autoridad nos puede detectar movimientos atípicos o observaciones por las cuales nos está generando, pues, invitaciones para autocorregirnos. Y como ya lo comentábamos anteriormente, es cuando tenemos operaciones de compra o venta con alguien de la lista negra. Por eso yo les comentaba que es muy importante que tengan un expediente y un control de todos los proveedores con los que han hecho operaciones durante los últimos 5 años, y en base a eso, checarlos en la lista de presuntos y definitivos que publica el SAT cada mes. O sea, agarrar y decir, estos son los que ustedes conozcan, que dicen, pues estos son recurrentes y no tienen problemas de que sean EFOS, pues igual pueden descartarlos. Si son proveedores ya de años y que ustedes tienen toda la confianza y que pues son proveedores, pues que en sus negocios son operaciones reales, pues a lo mejor pues los podrían descartar, pero en los que no, tengan un padrón de proveedores y chequenlos cada mes de los últimos 5 ejercicios, porque como les comentaba, si ustedes tuvieron operaciones con algún proveedor en 2015 y sale publicado en 2020, pues ya tenemos un problema, o demostrar que fueron operaciones reales o autocorregirnos. Entonces, aquí es un foco rojo para la autoridad, en donde está detectando que tenemos operaciones con este tipo de proveedores. Otro foco rojo para la autoridad es cuando utilizamos subcontratistas, ¿sí? O las outsourcing, y no cuentas con los expedientes del cumplimiento de cuotas obrero-patronales, lo que te hace responsable solidario. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces nosotros contratamos a outsourcing y nunca nos percatamos o nunca le solicitamos la documentación para soportar que aquellos empleados nuestros que están dados de alta en su empresa hayan cumplido con sus obligaciones fiscales y de contribuciones de seguridad social. Es decir, ¿qué le tengo que solicitar al outsourcing? Tengo que solicitarle la nómina timbrada, los FDIs timbrados, el pago de la declaración del IVA, el pago de la declaración de los impuestos retenidos que le hizo a mis empleados. Si no tengo esa documentación y la autoridad me requiere que le demuestre el pago de esos servicios del outsourcing, en automático me va a hacer esas erogaciones como no deducibles y me las va a rechazar en forma contundente porque no tengo
la documentación que me ampara que se pagaron las cuotas obrero-patronales, que se pagaron los impuestos sobre nóminas y que se pagó el IVA y que se hayan timbrado los recibos de nóminas. Entonces, todos aquellos que no lo hayan hecho, lo tienen que hacer. Y si tienen operaciones con outsourcing de 5 años atrás y no tienen esta documentación, es importante que se la soliciten para que lo tengan como comprobación en caso de un requerimiento por parte de la autoridad fiscal. ¿Sí? Otro punto de un foco rojo son los anexos de la declaración. Cuando hoy el SAT dice, oye, tienes en tu declaración anual, declaraste de persona física 7 millones y en tu estado de cuenta aparecen 10 millones, es un foco rojo para la autoridad. ¿Sí? ¿De dónde obtienes, de dónde salieron los 3 millones que no me declaraste, no? Entonces, otro foco rojo es cuando usamos el modelo de saldos a favor de IVA y que estamos solicitando devoluciones periódicas, pero sabemos que tenemos facturas pues, que son de operaciones simuladas. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en años anteriores, mucha gente que dijo, híjole, aparte de que compré facturas, ahora te pido la devolución del IVA. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Otro foco rojo es cuando no tenemos un registro patronal en el IMSS. O sea, un punto que yo les he recomendado a todos los contribuyentes es que tengan dado de alta, por lo menos a la estructura, que es la columna vertebral de la empresa. O sea, no podemos tener al director general, al gerente general, al representante legal en una outsourcing. O sea, tengo una empresa en donde todo el outsourcing está contratado con el 100% de nuestro personal, incluyendo directivos. Eso es un foco rojo. Tenemos que tener de alta la columna vertebral dentro de la misma empresa, los tenemos que dar de alta en el IMSS, ¿sí? Recuerden que solamente podemos hacer uso de la subcontratación de outsourcing de personal especializado. O sea, es decir, si yo tengo dado de alta una secretaria ejecutiva en mi empresa, no puedo contratar subcontratar a otra secretaria ejecutiva a través de un outsourcing. Tiene que ser personal especializado. Entonces, este es un foco rojo para la autoridad, que no tengamos un registro patronal dentro de la empresa. O cuando lo tengamos, que mostramos una pasividad, que decimos, pues tenemos a estos cuates y pasan 2, 3 años y no hay incrementos de sueldos, no hay altas, no hay bajas. O sea, ese tipo de pasividad ante el IMSS también es un foco rojo para las autoridades. Otro foco rojo, y pasaba muy comúnmente, es que tienen que tener mucho cuidado con aquellas empresas que están operando y que les expiden un CFDI y posteriormente se los cancelan sin avisarse. Eso pasó mucho, por eso entró en vigor que hoy en día cuando quieras hacer la cancelación de un CFDI, tienes que mandar un correo al cliente en donde le estás diciendo, oye, te voy a cancelar el CFDI y tiene un término de 72 horas para contestarte y darte la confirmación de la cancelación. Si no lo hace, en ese término se da por hecho de que le puedes cancelar el CFDI. Bueno, pues hay muchos contribuyentes, sobre todo EFOS, que si te expidieron una factura, posteriormente te la cancelan y tú ni cuenta te das. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos más chamba los contadores. Estar, por lo menos cada mes, bajar los FDIs del SAT para ver que estén vigentes. Ahí van a aparecer los que nos cancelaron y en ese momento nos vamos a dar cuenta si un tipo de estos proveedores nos canceló un CFDI y nunca nos avisó. Porque eso se daba muy prácticamente que llegábamos y en su declaración anual decían, híjoles, pues fíjate que este CFDI, tú ya presentaste tu declaración y diste por buenas estas facturas de bienes o servicios y resulta que lo tienes cancelado. Y a ver dónde encuentras a ese proveedor después de varios años. Ya te creó un problema porque ya no existe el CFDI. Entonces, al no existir el CFDI, la consecuencia es que ya no tienes una deducción. Y ya presentaste tu declaración y ¿qué pasa? La hiciste deducible para efectos de impuestos sobre la renta.
Entonces tenemos que estar checando constantemente todos nuestros FDIs emitidos y recibidos que estén vigentes. ¿Sí? Otra práctica común que teníamos es que si teníamos operaciones y no teníamos flujo para pagar impuestos, era enviar declaraciones en ceros para evitar la multa. Yo ya no les sugiero eso. Si no tienen dinero, pues espérense un poquito. A lo mejor no les va a llegar una invitación, un requerimiento, a lo mejor en el término de 1 mes o 2 meses, pero ya no presenten declaraciones en ceros, porque ya les comenté hace un rato que ya hay una jurisprudencia que este tipo de presentar declaraciones en ceros es presentar información falsa, y presentar información falsa está tipificado como defraudación fiscal con pena corporal. Entonces, ya no hagan eso. Es una práctica malsana de muchos contadores, que pues no es por ellos, ¿verdad? Muchas veces, pues la empresa no tiene para pagar y el contador está insistiendo que no se ha presentado la declaración y que va a llegar una invitación o va a llegar un requerimiento. Es preferible pagar una multa por no haber cumplido con la presentación de la declaración que hoy en día presentar declaraciones en ceros. Eso no se los recomiendo. Otro punto importante es que, pues chequen, por eso les pedía que era importante que tuvieran una copia del acta constitutiva del proveedor, porque muchas veces les está facturando conceptos que no están ni siquiera, no están contenidos en el objeto de la sociedad, ¿sí? Entonces, sí, imagínense una inmobiliaria que les esté facturando compra de inventarios o venta de inventarios de equipos celulares y todo, y que no esté en su objeto, pues ya tenemos un problema. ¿Sale? Entonces es bien importante que pidan copia del acta constitutiva y armen el expediente de sus proveedores. ¿Sí? Y lo que también es, el SAT lo tiene detectado, es cuando ustedes piden muchas facturas que dicen, quiero los conceptos como servicios administrativos, logística o asesoría especializada. El SAT tiene en su plataforma digital, tiene una auditoría de logaritmos, o sea, ya los identifica por claves y en automático dice, a ver, tienes compra o facturas por servicios de asesoría especializada en el año por 30 millones de pesos que corresponden al 30% de tus ingresos. Imagínense el problema que tenemos ahí. Ya tenemos un gran problema. Entonces es muy importante que todo este tipo de focos rojos tomen en cuenta para que se eviten muchos problemas, y si ya lo hicieron, pues pónganse a revisarlos y ver cuál es la solución que se les puede dar. Estamos en contacto con ustedes de poder ayudarlos porque tenemos mucha experiencia en este tipo de operaciones y situaciones y hemos estado pues al tanto con muchos contribuyentes asesorándolos para pues poder solventar este tipo de obligaciones o invitaciones por parte del SAT. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Espero que todos estos temas que vimos el día de hoy pues les hayan sido útiles y pues los tomen mucho en cuenta para que puedan estar o hacer una revisión de cómo están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, contador. Como siempre te reitero, todo mi agradecimiento por esta colaboración que estamos haciendo, el despacho González y Romero, Cruz y Lara, llevando a cabo esta información y continuando con la tercera semana de jornada fiscal, jornada gratuita que en combinación con el capítulo metropolitano de mujeres empresarias pudimos llevar a cabo. Nosotros estamos convencidos de que una buena gestión de controles internos establecidos dentro de una empresa evita a futuro muchas complicaciones y muchas faltas en relación a las obligaciones fiscales que tenemos que cumplir. Es importante hacer un checklist de todas las fechas, de todos los compromisos que se tiene como empresa para poder dar cumplimiento en tiempo y forma. Siempre de la mano con una buena planificación fiscal, con un buen plan administrativo
para poder evitar que puedan enfrentar multas agresivas, sobre todo por el tema ahorita tan fiscalizado que está y que el SAT está recurrentemente sobre las empresas. Les doy las gracias y los invito a continuar la próxima semana con otro tema en relación a los ingresos, a los gastos y con la misma participación del ponente. Nosotros cerramos esta jornada fiscal el día 9 de septiembre. Por supuesto, siempre muy agradecida con mi capítulo de Riviera Maya, con mi presidente Araceli Sandoval. Y bueno, gracias Lili, siempre por el apoyo con la plataforma y cualquier duda, por favor háganoslo llegar y con mucho gusto la vamos solventando. Que tengan un excelente día. Gracias.